cómo es que inició, cómo es que se forjó la idea de la rebelión en la mente de Lucifer. Recuerden que Lucifer, y eso creo que lo retrata relativamente bien la Biblia, Lucifer en realidad era un espíritu muy brillante. De ahí su nombre, Luzbel, una luz enorme, aquel que ilumina, el portador de la luz. Se le ha dado muchas interpretaciones a su nombre, pero en realidad era un ser muy inteligente, sumamente inteligente, y además era un ser muy talentoso en cuanto a su misión. Pero recuerden que Lucifer no era un ángel, ni siquiera tenía, y se podría considerar que tenía un nivel similar al de Jesús, o que tenía un nivel similar al de Dios, porque en la Biblia se pone a nivel prácticamente a la par de Dios. Alguien que era casi como Dios y que lo envidiaba y que por lo tanto se convirtió en su enemigo número uno. No. Pongamos esto en su justa dimensión. Lucifer pertenecía a una orden de seres, a un tipo de seres que en realidad es más cercano a nosotros los seres humanos y a los ángeles que a los dioses, pero sí era muy superior a los seres humanos e incluso era muy superior en inteligencia y en talento a los demás seres que eran como él. Lucifer pertenecía, y hablo en el pasado porque en este momento 2024 ya se ejecutó el juicio de Lucifer. En este momento 2024 Lucifer ya no existe. Lucifer ha sido juzgado precisamente. Pero cuentan esas crónicas cómo inició su idea. Y hay que tener muy en cuenta la jerarquía, el tipo de ser que era Lucifer. Lucifer era de un tipo de seres que precisamente son creados casi perfectos. No 100% perfectos, pero tampoco imperfectos como nosotros. Es un tipo de ser que se llama Lanondandek. Hay diferentes tipos de Lanondandek y hay otros que son superiores a ellos que se llaman Borondandecs. Muchos dicen que Lucifer era casi un Borondandek, es decir, un Lanondandek que rayaba en lo que era la jerarquía superior. Para que ustedes más o menos entiendan eso, hay aquí en este mundo seres humanos que son tan brillantes en inteligencia y que son tan brillantes en espiritualidad que casi parecen angélicos. A esos seres humanos se les llama santos, ¿no? Profetas o prácticamente superhumanos, ¿no? Bueno, pues así como hay seres humanos promedio como nosotros, hay seres humanos muy superiores que rayan en lo angelical. Pues así pasa en la jerarquía de seres a la que pertenecía Lucifer. Él era un Lanondandek, pero era tan brillante que casi parecía Borondandek, es decir, la orden que está por encima de ellos. Pero arriba de Lucifer y de los Lanondandek y de los Borondandek hay muchas otras órdenes. Por lo tanto, cuando se dice que Lucifer casi era tan perfecto como Dios, ahí hay una distorsión del mensaje. Ahí no se entiende realmente cómo era él. Pero fíjense el tipo de ser tan importante que era Lucifer, que a los Lanondandek se les asigna tareas que podrían considerarse dignas de un semidios. Los Lanondandek son seres que tienen la tarea de cuidar civilizaciones enteras, de administrar planetas y grupos de planetas enteros. Es decir, no son cualquier espíritu. ¿Ok? Y eso hay que tenerlo también en cuenta. No son cualquier espíritu, pero tampoco son dioses. Normalmente a los Lanondandek se les asigna tareas como la de, por ejemplo, hacerse cargo de una nación. Aquellos que no son tan inteligentes ni con un poder espiritual y administrativo tan fuerte, a los Lanondandek a lo mejor en ciertos mundos les dicen, mira, tú te vas a encargar de cuidar tal imperio y de fomentar que ese imperio progrese y se convierta en el faro de luz de este planeta. Y ellos se dedican a eso. Y lo hacen generalmente bien. Hay otros Lanondandek que son un poquito más creativos, que son un poquito más inteligentes y se les asigna planetas enteros.
mira, tú, Lanondandek fulanito de tal, se te va a asignar este planeta para que tú lo cuides durante miles de millones de años, y al final, cuando ese planeta se convierta en un mundo casi perfecto, tú podrás regresar y continuar con otras labores. Pues fíjense qué tan brillante era Lucifer, que a él no se le había asignado ni una civilización ni un planeta, sino grupos de planetas. A esos grupos de planetas con vida inteligente se les llama sistemas. Para ahondar un poquito más en esto que les estoy hablando, lean el libro de la rebelión de Lucifer, donde también se describe más o menos eso. Un sistema completo, un sistema de mundos completo, está destinado a tener 1000 mundos habitados con vida inteligente. O sea, 1000 mundos a su cargo. Lucifer en un momento dado iba a tener 1000 mundos a su cargo. Eso es una gran responsabilidad. Eso no se le da a cualquiera. Es decir, Lucifer no era ningún tonto, pero no era un dios, ni era un semidios. Era un Lanondandek muy, muy virtuoso y la verdad, digno de admiración. Tanto así que aquellos seres que eran superiores a él, por ejemplo, algunos Melquisedecs, que son todavía superiores a los Lanondandeks, algunos Borondandeks, que son superiores a los Lanondandeks, algunos ángeles, algunos semidioses, lo veían como alguien muy prometedor. Y en su momento, cuando él estudiaba para ser algún día gobernante de un sistema, muchos decían, he ahí a un gran Lanondandek. Ese ser va a hacer cosas impresionantes. El sistema de mundos que se le asigne va a ser afortunado, porque es uno de los mejores. Pero recuerden, amigos, que nosotros vivimos en un universo, en una galaxia, cuyo creador, que se llama Micael de Nevadón, también ahí se explica en el libro quién es, tanto en el libro Urantia como en el libro de la rebelión de Lucifer. Pues este ser, Micael de Nevadón, ha decidido darle mucha libertad a sus hijos Lanondandeks. Es un ser muy bondadoso, Micael. Es un ser que confía muchísimo en sus hijos, en sus creaciones. Y dicen que a diferencia de otras galaxias, los Lanondandeks de nuestra galaxia, que nosotros le llamamos Vía Láctea, pero que en realidad se llama Nevadón, tienen mucha libertad para hacer cosas. Y han sido creados con una amplitud mayor a la de los Lanondandeks promedio. Tanto amplitud intelectual como amplitud espiritual, como amplitud, vamos a llamarlo así, filosófica. Muchos Lanondandeks que no son tan brillantes se conforman con que les hayan asignado un planeta y se dedican a ello toda su vida. Millones de años y lo hacen perfectamente bien. No se cuestionan a sus autoridades, todos ellos están felices con ser precisamente los gobernantes de un planeta, lo hacen lo mejor posible, a veces se equivocan, a veces aciertan, porque recuerden, estos seres son eternos, pero no son perfectos. Solamente los semidioses y los dioses son casi perfectos, ¿no? Los superdioses y el dios supremo de todas las cosas, ellos sí nunca se equivocan. Entonces, estos seres, los Lanondandeks, a veces se equivocan, a veces tienen pensamientos propios, a veces fallan, pero normalmente obedecen. ¿Cuál fue el problema de Lucifer? Que a él le empezó a gustar que lo halagaran. Y eso creo yo que fue un grave error por parte de los seres que eran superior a él, que a cada rato le decían, oye, tú eres muy brillante. Oye, qué afortunado van a ser los mundos que estén a tu cargo. Eres muy inteligente. A lo mejor ellos le habían dicho eso a muchos otros Lanondandeks iguales o mejores que Lucifer. Porque sistemas de mundos hay en todo el universo. Todos los universos, todas las galaxias, todas las constelaciones tienen dentro de su jerarquía, de su geografía, sistemas de mundos conformados por 1000 mundos cada uno de ellos. O sea, hay muchos Lanondandeks regados en el universo que tienen a su cargo 1000 mundos. Pero ¿por qué al nuestro le ganó el ego? ¿Por qué al nuestro le ganó
el querer ser protagonista. Pues en el libro Urantia se dice que eso es algo desconocido, que no saben por qué se torció la mente de ese ser, que no saben cuándo fue el momento donde se torció esa imaginación. En el libro de la rebelión de Lucifer sí se especula, y creo que Juanjo fue muy acertado al respecto. ¿Por qué Lucifer creyó que él podría cambiar el curso de los 1000 mundos que tendría a su cargo? Pues fíjense que ahí Juanjo tuvo un gran acierto, y él dice que muy probablemente fue por compasión. Que Lucifer en realidad tenía mucha compasión, que era un ser que le gustaba ser adulado, pero además tenía mucha empatía con las criaturas que eran inferiores a él, sobre todo con nosotros, que somos la criatura, la parte de la creación más humilde que hay, la de menos jerarquía que hay. Creo yo que ahí Juanjo pecó un poquito de optimismo y un poquito de ingenuo, ¿no? Y esto es muy propio de los lectores del libro Urantia de las primeras épocas. Los lectores del libro Urantia de los años 60, 70, 80, 90 son personas, pues, que como le batallaron mucho para obtener el libro, son normalmente personas muy optimistas, son normalmente personas bien intencionadas. Normalmente el libro Urantia empezó a llegar a personas que eran muy buenas, que eran verdaderos buscadores de la verdad. Ahora que el libro Urantia ha llegado a personas más comunes y corrientes, muchas de ellas con un oscuro pasado, como el de su servidor, que yo antes era ateo militante, entonces nosotros tenemos otra visión. Donde Juanjo ve empatía, yo veo envidia. Donde Juanjo veía compasión, yo veo una especie de inquina. Voy a decirles por qué. Y eso después, cuando encuentro esas crónicas alternativas al libro Urantia, ratificaron mi pensamiento. Yo cuando empecé a leer la parte de la rebelión de Lucifer en el libro Urantia, yo veía que normalmente los seres espirituales que entregaron la quinta revelación trataban de blanquear a Lucifer. Trataban de deslactosar la rebelión. Como que era un asunto que ocurrió que les avergonzaba, del cual no querían dar mayores detalles, del cual ellos no querían que se hablara tanto, que no querían que llamara tanto la atención. Pero amigos, se equivocaron. Insisto, estos seres no son dioses, se equivocan. Y se equivocan mucho, mucho más de lo que deberían. Porque son ingenuos, porque son muy buenos. Lo mismo que le pasó un poquito a Juanjo, ¿no? ¿Han notado ustedes cómo Juanjo quiere blanquear la figura de Luzbel en este libro y en muchas entrevistas que le hacen? Él dice: pobre Lucifer, estaba equivocado. Pobre Lucifer, en ciertas cosas tenía la razón. Pobre Lucifer, no lo dejaron hacer lo que él quería. Más o menos, muchos lectores de la época entendieron así la cuestión de la rebelión. Pero no es así, amigos. Faltaba que llegaran lectores más universales, con un oscuro pasado como el de su servidor y el de muchos otros, para que empezáramos a decir: yo aquí estoy detectando una enfermedad. Yo aquí estoy detectando oscuridad. Yo aquí no estoy viendo que Lucifer en realidad estuviera simplemente equivocado. No, yo aquí veo una sociopatía. Amigos, les recuerdo, estos seres Lanondandek fueron creados de manera muy diferente, con atributos muy diferentes, más permisivos que el resto de los Lanondandeks de otros universos. En otras galaxias, en otros universos, por ejemplo en la galaxia de Andrómeda, también hay Lanondandeks. Y allá casi no ha habido rebeliones. Y allá no ha habido rebeliones como la que ocurrió aquí. ¿Por qué creen ustedes que en otras galaxias no ha habido tantas rebeliones como en la nuestra? Porque todas las rebeliones han sido de Lanondandeks. Por cómo los han creado. Porque tienen un defecto de fábrica, para decirlo así. Y muchos dirán: Monster, entonces quieres decir que Micael cometió un error en darle tantos permisos, en darle tanta apertura de mente a sus hijos Lanondandeks de esta galaxia? La respuesta, amigos, por más sorprendentes que les parezca, es sí.
Sí, Micael se equivocó. Y muchos dirán, Monster, pero me estás hablando de un Dios creador. Y se supone que los dioses creadores no se equivocan. Pero aquí va un giro de tuerca que el mismo libro Urantia nos explica. En efecto, los dioses creadores no se equivocan cuando son verdaderos dioses. Y muchos aquí se sorprenderán. ¿A qué te refieres? ¿Estás blasfemando, Monster? No. ¿Cuándo fue que Micael creó la Vía Láctea? Cuando se dan precisamente los primeros movimientos de energía, de gravedad en esta parte del universo y se genera la Vía Láctea, ¿no? Que por cierto, Micael no es el creador de la galaxia. Él diseña la galaxia. Hay otros seres que se encargan de crearla, ¿ok? Cuando Micael diseña cada una de las criaturas que iban a vivir aquí, él intencionalmente le dio muchas libertades filosóficas, espirituales e intelectuales a ese tipo de seres que se llaman la Anundandex. Él lo hizo a propósito. Cuando él hizo esa creación, todavía no completaba su entrenamiento de Dios. Él era un Dios creador, pero no era un Dios de dioses. Los dioses creadores, que aún no son dioses de dioses, no son 100% perfectos. Cometen errores. Para que un Dios creador pueda ser llamado Dios de dioses, ¿qué tiene que hacer? Auto-otorgarse. Vivir la vida como cada una de sus diferentes criaturas. ¿Y eso cuándo ocurrió? Hace apenas 2000 años. Cuando Micael vino a vivir aquí entre nosotros con el nombre de Jesús de Nazaret. Micael de Nevadón es un Dios perfecto hasta hace apenas 2000 años. Desde que nació hasta hace 2000 años, era un Dios, pero era un Dios imperfecto. Era un semidios, vamos a decirlo así. Y amigos, los semidioses a veces se equivocan. ¿Cuál fue el error de Micael con respecto a Lucifer? El haber creado a todos los Anundandex de esta galaxia con esos permisos, con esa gran libertad de pensamiento. E insisto, no solamente Lucifer ha caído en la trampa del ego, no solamente Lucifer ha tenido envidia, ha habido otras 2 rebeliones antes que esta, y las 2 rebeliones fueron del Anundandex. ¿Qué quiere decir? Que hay un error en el diseño original. Y que ese error se dio por parte de Micael antes de llegar a ser un Dios perfecto sobre su creación. De 2000 años a la actualidad, Micael no puede cometer ningún error, porque es un Dios perfecto ya. Pasó de ser semidios a ser un Dios perfecto de toda su galaxia. Él ya no comete errores. Y por lo tanto se dice que desde hace 2000 años a la fecha, jamás se volverá a repetir una rebelión. Porque ahora sí, Micael crea seres perfectos, ¿no? Entonces, yo sé que este tema es muy complejo, pero hay que darle en su justa dimensión a las cosas para entender por qué un ser tan avanzado, un ser espiritualmente creado superior a nosotros, puede llegar a tener sentimientos humanos. Cuando nosotros hablamos de que a Lucifer le ganó el ego, es porque en realidad le ganó el ego. ¿Cuántas personas buenas, cuántas personas con tan buenas intenciones hemos visto caer en este mundo por tener problemas del ego? Por dejarse llevar por adulaciones. Cuando los Borondandex, los Melquisedés y los demás semidioses adulaban y le decían en su cara a Lucifer cuando se estaba capacitando, oye, qué bueno eres, ellos no creían que le estaban haciendo un mal, porque se lo habían dicho a muchos otros Anundandex como él, a otros cientos de miles que hay como él, que también tienen a su cargo 1000 mundos. Y les habían dicho, oye, qué bien lo estás haciendo, felicidades, vas bien. ¿Por qué? Porque normalmente en los planos espirituales, pues hay trabajo en equipo. Y siempre se dice que las cosas se están haciendo bien merecidamente, ¿no? Porque allá arriba todo es una familia. Y cuando a un hermano, a un hijo, a alguien que es mi igual le va bien, se le felicita.
El problema es cómo se recibe esa felicitación. Cuando Lucifer, cuando era estudiante, empezó a recibir adulaciones de, oye, qué bueno eres, ¿eh? Oye, qué afortunados van a ser los planetas que estén a tu cargo en un futuro, ¿eh? Oye, definitivamente tú vas a ser un Lanondandek que va a estar a cargo de 1000 mundos, no de un planeta. Cuando él empezó a recibir esas adulaciones, se le empezó a creer. Se le empezó a creer, como le pasa a muchos deportistas, como le pasa a muchos políticos, que son brillantes, que son inteligentes, pero que no paran de verse en el espejo. Que empiezan a creérsela y empiezan a decir, oye, sí, como que yo soy más que los demás. Oye, como que se siente muy bien que le digan a uno que es brillante, que le digan a uno que es casi perfecto, que le digan a uno que es el mejor en su ramo, que es el mejor de su tipo. ¿Cuántos grandes hombres y mujeres hemos visto caer desde lo más sublime hasta la peor escoria, hasta el fango, por culpa del ego? Pues estos Lanondandek, los Lanondandek de esta galaxia, generalmente caen víctimas del ego. Muchos de ellos lo controlan. Muchos de ellos van a terapia, vamos a decirlo así, y lo manejan. Lucifer no lo hizo. Lucifer, como buen sociópata, Lucifer, como buen, vamos a llamarlo así, persona consciente de sus defectos, pero que está muy a gusto con ellos, lo escondió en el más profundo de su corazón. Y como buen sociópata, ante la multitud, ante sus iguales, él decía, no, por favor, yo soy uno más de ustedes, yo quiero aprender, sinceramente yo quiero gobernar 1000 mundos y ser como muchos otros. Pero dentro de sí él decía, no, en realidad yo sí me merezco que me digan esto. Pero era un buen actor. ¿Cómo? Como en su momento lo era Jeffrey Dahmer, como en su momento lo era Ted Bundy, que eran muy buenas personas en apariencia, pero que adentro tenían sus demonios, pero que adentro se regocijaban con sus defectos, con esa parte oscura. Nadie sabe realmente el día exacto en el que en la mente de Lucifer nació la rebelión. Pero lo que sí se sabe y se cuenta en esas crónicas es que hubo un día que fue el quiebre de la mente de Lucifer, que fue el día que por primera vez un ser humano de uno de los mundos que él administraba, que por cierto nunca llegaron a ser 1000, de hecho en la actualidad todavía no somos 1000 mundos en el sistema que en su momento estuvo a cargo de Lucifer. En la actualidad ya no está Lucifer, pero el sistema sí existe. El sistema se llama Satania. ¡Ey! Tranquilos, cuidado, no confundan. El sistema se llama Satania no por Satanás. Satanás se llama Satanás por el sistema. ¿Qué fue primero? ¿El sistema o Satanás? El sistema. Satanás se llama Satanás porque estuvo a cargo de ser uno de los que cuidaran uno de los mundos de Satania. Pero Satanás fue creado después de Satania. ¿Ok? Espero que haya quedado la aclaración. Cualquier duda, ahí está la caja de comentarios. Cuando Lucifer le asignan el sistema de Satania, obviamente le entregaron un solo planeta a su cargo, con la esperanza de que en un futuro se fueran agregando 999 mundos. En la actualidad todavía no se juntan 1000 mundos en Satania. Se supone que en la actualidad solamente van 720. Nuestro mundo es el 606 de Satania. Es decir, que cuando Lucifer recibió el mundo número 1, pasaron millones de años hasta que se le asignara el 606, que es el nuestro. Para ese entonces Lucifer aparentaba que manejaba todo bien. Sabía disfrazar su ego. Estaba realizando una muy buena labor. Tampoco tan sobresaliente. Yo pienso que los méritos y el verdadero reto de Lucifer se hubiera demostrado cuando su sistema estuviera completo, cuando ya tuviera 1000 mundos. Pero el tipo no lo pudo soportar. Pero el tipo fue demasiado impaciente. Cuando llega el mundo 606, es decir, el nuestro, a formar parte de su sistema,
se especula que ya Lucifer empezaba a distorsionarse. Fíjense todo el tiempo que había pasado, ¿eh? Ya empezaba a distorsionarse. El problema fue cuando llegó el mundo 616. O sea, 10 mundos después del nuestro. ¿Y qué pasó en ese mundo, amigos? Esto no está en el libro Urantia, ¿eh? Ni en la rebelión de Lucifer. Que en el mundo 616, como es natural, fue asignado un Lanondandek que lo cuidara. Pues ese Lanondandek, amigos, cuyo nombre se desconoce, no se conoce cuál sea su verdadero nombre, empezó a hacer su labor. Y cuentan las crónicas que ese Lanondandek era tan brillante, que era superior a Lucifer. Pero no tenía problemas de ego. A este Lanondandek en su momento, que era compañero de clase de Lucifer, le propusieron, oye, tú eres también muy brillante, eres buenísimo. ¿Qué te parece si te asignamos 1000 mundos en otra parte de la galaxia, de la Vía Láctea, de Nevadón, pues? Y él dijo, no, yo mejor quiero aprender poco a poco. Por favor, asígneme un mundo. Ah, pero tú eres muy capaz. Deberían de asignarte a ti 1000 mundos, no solamente uno. Sí, pero a mí me gustaría aprender desde abajo. No me gustaría una responsabilidad tan grande porque quiero empezar a hacer bien las cosas, pero desde abajo. Fíjense lo humilde que era el tipo. Fíjense lo centrado que tenía el ego. Aun cuando él recibía los mismos halagos de Lucifer, él dijo, no, a mí deme un pequeño mundo, a mí deme un mundo a mi cargo. Si lo hago bien, luego me asignan 1000 mundos, ¿qué les parece? Ah, perfecto, buena idea. Y le asignaron el 616. Pues ese ser era tan brillante, amigos, que en menos de 100,000 años, fíjense lo que hizo, acomodó el mundo, empezó a enseñar a la gente, empezó a hablarles de Dios, empezó a generar civilización. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Que en menos de 100,000 años, ese ser pudo generar a un ser humano que fuera capaz de llegar directamente a los mundos más superiores. ¿Qué quiere decir eso? Que en 100,000 años como los nuestros, porque ese mundo tiene el mismo tipo de tiempo y espacio que el nuestro, es de este universo, funcionan las mismas leyes universales, la misma dimensión del tiempo, pues en 100,000 años, este Lanondandek del 616 instruyó también la civilización de ese mundo, que en 100,000 años surgió un ser humano que vivió ahí 100 años, 120 años, y cuando se murió, era tan espiritual ese tipo, que lo mandaron directamente al mundo Mat 10. Directo. O sea, era tan sabio ese ser humano, era tan bueno, era tan espiritual, que no crean que le omitieron el mundo Mat 1, el 2, el 3, directo al 10, cabrón. Imagínense lo que es eso, Imagínense, eso fue un escándalo. ¿Por qué? Porque normalmente los seres espirituales no se meten en los asuntos de un planeta que está siendo cuidado. O sea, no es que lo abandonen al Lanondandek con su mundo, sí, pero lo dejan hacer. Sobre todo aquí en Nevadón, donde hay tantas permisiones, ¿no? O sea, donde se permite tanto cosas buenas como malas. En este caso, las características adicionales, el rango de maniobra tan amplio que le dio Micael a todos los Lanondandeks fue positivo, porque fue uno que, sin violar las reglas, respetando las reglas, fue capaz de generar un ser humano súper espiritual. Cuando ese ser humano es transportado directo al Mat 10, fue un escándalo en los cielos. No mames, ¿de dónde viene este ser humano? A ver, espérate, ¿cómo que llegó al 10? Sí, eso nunca ha pasado en Nevadón. Es la primera vez. A ver, ¿de qué mundo es? Pues desde 610. ¿De qué sistema? De Satania. ¡Ay! Fue por Lucifer, cabrón. Pues de bien chingón. Ya sabíamos que ese cabrón era súper chingón. Vean, uno de los seres humanos que nació en su sistema de Satania llegó directo al mundo Mat.
Pero luego dijeron, espérate, no, espérate. Es que ese sistema tiene millones de años ahí. Tiene mucho tiempo ahí. Y es la primera vez que pasa. Y ocurrió en el mundo más nuevo. Si fuera por Lucifer, hubiera ocurrido en el mundo 50. Hubiera ocurrido en el mundo 120. Hubiera ocurrido en el mundo 200. Hubiera ocurrido en el 300. Pasó en el 616. El más nuevo. No es por Lucifer. Dijeron muchos. Cabrón, aquí está raro, aquí investigar, a ver. ¿Quién es el gobernante del 616? ¿Por qué los otros 615 mundos anteriores nunca lograron un MAT 10? ¿Por qué no ni uno de los miles, cientos de millones de seres humanos que han nacido ahí, en esa creación desde que inició, habían logrado un MAT 10? ¿Y por qué en el mundo más nuevo? Vamos a investigar. Y fueron a investigar, amigos. Se formó una comitiva de seres espirituales que se podrían considerar semidioses. La comitiva era de Melquisedec y les dijeron, por favor, vayan y vean qué está pasando en ese mundo. Pues fueron a ese mundo y sin tocar y sin meterse en los asuntos de ese Lanondandek tan brillante del 616, se sorprendieron. No mames. No mames. O sea, vean lo que ha hecho este cabrón en 100,000 años. Dicen las crónicas, amigos, que en 100,000 años ese Lanondandek había logrado lo que aquí no logramos en 250,000 años. Nada más para que vean. Se supone que en nuestro mundo recibió su Lanondandek hace 500,000 años. Pues el Lanondandek de este mundo, del nuestro, se llama Caligastia, hijo de puta, así se llama, tardó 250,000 años para llevarnos a la edad de bronce, el cabrón. Pinche edad de bronce ahí jodida. Ahí todavía la gente tirando excrementos en la calle, así. 250,000 años. Pues lo que hizo Caligastia aquí en 250,000 años, todo mal hecho, el tipo del 616 lo hizo en 100,000 años. Y chingón, sin fallas. Y cuando van y analizan su procedimiento, dijeron, oye, pues no está haciendo nada. O sea, sí es muy brillante, o sea, no mames. Pero no está haciendo nada así súper chingón. Pues está aplicando el plan y lo está haciendo muy bien. Y la verdad es que aquella gente que lo está ayudando, él escogió a los mejores. Está trabajando. Entonces le hicieron una auditoría a todo el sistema de Satania. ¿Por qué este mundo, que es el más nuevo, ha obtenido logros tan impresionantes cuando el resto de los mundos no tanto? Y empezaron a auditar, amigos, a los mundos. Empezaron a auditar. Obviamente los seres espirituales son muy buena gente. Ellos no se andan con este tipo de secretos. No son como los inspectores de Hacienda de nuestros países, ¿no? Ellos le avisaron a Lucifer. Le dijeron, oye, Lucifer, ¿sí te enteraste de lo que pasó en el 616? Claro, es gracias a mi gestión, es gracias a lo que hemos hecho aquí, a mi colaboración como puto político. Poniéndose sombrero ajeno el cabrón. Rasgos sociopáticos, ¿no? Sí, claro. Pues mira, nos extrañó mucho. Yo sé, o sea, nosotros sabemos que tú autorizaste a la Lanondandek del 616, que tú lo estás apoyando, pero queremos ver por qué este desequilibrio. ¿Por qué en un mundo tan nuevo se han hecho cosas tan impresionantes con respecto al resto? Te vamos a auditar. Eso, amigos, rompió la mente de este cabrón. ¿Cómo que me vas a auditar? Sí, queremos ver qué está pasando. ¿Por qué otros mundos no han logrado? Espérate, ¿me estás cuestionando, cabrón? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Estás hablando con Lucifer. Sí, tranquilo, güey. O sea, vamos a investigar porque unos mundos sí y otros no. Tranquilo, güey. No lo voy a permitir. Eso es una injerencia de los ancianos de los días. ¿Recuerdan que mencionamos en el directo anterior quiénes son los ancianos de los días? Son los únicos dioses de todo el universo, maestro, que pueden juzgar. Cuando nosotros acá desde nuestra ingenuidad decimos,
es que Dios no juzga, es que Dios es bueno porque Dios no juzga, estamos 100% equivocados. Dios sí juzga, porque hay una parte de la administración, de todo ese conjunto que nosotros llamamos Dios, que se dedica a juzgar. Esos seres que juzgan y que son muy benevolentes y son supremamente, vamos a decirlo así, perfectamente, infaliblemente, esa es la palabra que estaba buscando, infaliblemente justos, son los ancianos de los días. Entonces, todos los seres espirituales, o sea, excepto nosotros, porque pues a nosotros los ancianos de los días no nos juzgan como tal, nos van a juzgar en un futuro, pero ahorita no. Todos los seres espirituales se cagan cuando los ancianos de los días los investigan, porque los ancianos de los días son los únicos seres espirituales que pueden aniquilar la vida de un ser espiritual. Son los únicos. Entonces, cuando alguien les dice, oye, es que los ancianos de los días, oigan, hace cuenta que escuchan Hacienda, güey. Hace cuenta como nosotros cuando nos dicen, oye, Hacienda te está marcando, chingue su madre, ya valí mal. Entonces, haz de cuenta, o sea, los ancianos de los días son como Hacienda. Entonces, cuando Lucifer le dijeron, oye, te vamos a auditar para ver qué está pasando, a ver qué ocurrió, si hay un fallo, puta, se encabronó. Se volvió loco. Enloqueció. Es que los ancianos de los días me van a boicotear, cabrón. No sabes con quién estoy hablando, soy Lucifer, ese que tanto han dicho. Sí, güey, sí eres muy brillante. Sí, cabrón, pero oye, está el tipo del 616. Pero ese es un recién llegado, ese estuvo conmigo en la escuela. A él debieron de haberle asignado 1000 mundos. Si a mí me hubieran dado un mundo, hubiera hecho lo mismo que él. Sí, pero tú no lo pediste. A él le íbamos a asignar otro sistema como a ti, pero él no quiso. Es que de seguro no se sintió capaz como yo sí lo soy. No, güey, lo hizo porque quería empezar desde abajo. Porque él es muy humilde. Porque él quería ponerse a prueba. Y ve los resultados. ¿Por qué no hiciste eso mismo tú? ¡Pum! Segundo madrazo en el ego. Es que yo sé que soy capaz. Denme chance de terminar. Esto es culpa de los ancianos de los días que están metiéndose en mis asuntos. Tranquilo, cabrón. O sea, él se creyó juzgado. Como él estaba acostumbrado a recibir halagos, en la primera que lo dejaron de halagar, en la primera que hubo alguien que lo superó, se rompió su mente, amigos. Se rompió su mente. Y tal y como ocurre con los Ted Bundy, tal y como ocurre con los Chikatilos, estoy hablando de asesinos seriales famosísimos, cuando la mente de un ser que tiene mucho ego se rompe, ya no hay pegamento que lo vuelva a corregir. Generalmente la mente de este tipo de seres, de Lola Nondandex, cuando se rompe, ya no hay marcha atrás. Estas crónicas son de hace 500,000 de años. El día que se torció la mente de Lucifer fue hace 500,000 de años. La semilla de la rebelión se sembró hace 500,000 de años. El día que quisieron hacerle una auditoría. Entonces, para que vean que tampoco era tan brillante Lucifer. Para que vean que traía problemitas el tipo. Para que vean que también el sobrevalorar a alguien le hace daño a esas personas. Vean cómo hubo un Lanondandek igual de brillante que él, que no se creyó esos halagos. Esos halagos que no eran malos, que no eran malintencionados, eran alentadores. Como cuando de repente nosotros que éramos niños y que íbamos al kinder y le entregábamos a nuestros papás un trabajo que nos habían puesto 10 por haber puesto 3 palitos de colores, y nuestros papás nos decían, oye, qué bien, bien, campeón, bien, así vas bien. Hay niños que dicen, mi papá me quiere mucho, y hay otros que dicen, claro, soy bien chingón, por 3 putos palitos de colores, ¿no? Hay personas que no están bien equilibradas y que toman a mal los halagos, y toman a mal pues cuando alguien los quiere cuestionar. Entonces, desde ese día, que insisto, no hay registros de si evaluaron o no a Lucifer, yo creo que no,
porque de haberlo evaluado se hubieran dado cuenta de que los demás mundos no habían alcanzado los logros de 616 porque Lucifer en realidad no era tan buen administrador. Era a lo mejor buen estudiante. Era a lo mejor buen proyectador, pero no sabía ejecutar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado aquí en Latinoamérica y en el resto del mundo? Pero digo Latinoamérica porque para nosotros siempre nos pasa, chingada madre, que tenemos excelentes candidatos a la presidencia, excelentes candidatos a gobernadores, excelentes candidatos a alcaldes. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer otro, y todos, no mames, qué chingón, mi idea es hacer esto, mi idea. Y ya cuando están en el poder, pa' pura chingada van. No sirven para nada los cabros. Terminan haciendo a veces hasta todo lo contrario, ¿no? Fue lo mismo que le pasó a Lucifer. Era un excelente vendedor, era un excelente vendedor de sí mismo, era un excelente estudiante. Porque los halagos se los hacían cuando él estaba estudiando. Porque, insisto, estos seres Lola Nonandek son eternos, son espirituales, pero no son perfectos. No son dioses, necesitan capacitación. Hay unos más inteligentes que otros, hay unos más capaces de otros, no son uniformes. Así los creó Micael. Entonces, cuando Lucifer se dio cuenta de que lo estaban cuestionando, de que ya no solamente recibía halagos y lo peor de todo, que ahora los halagos eran para otro, para alguien que había demostrado verdaderamente que podía, no solamente que decía, sino que hacía, su mente empezó a generar ese fatal sentimiento, ese pecado original, vamos a llamarlo así, que se llama la envidia. La envidia, la raíz de todos los males. Y empezó a pensar, oye, ¿cómo es posible que este recién llegado haya logrado algo que yo no pude? Claro, yo no puedo porque yo tengo 1000 mundos a mi cargo. Me hubieran dado un mundo y yo lo hubiera logrado en 50,000 años, no en 100,000, porque yo soy mejor, yo era mejor estudiante que él, y si hubiera. Y no sé si alguna vez ustedes han padecido de depresión. Yo no sé si alguna vez ustedes han padecido de la nostalgia, de ese terrible sentimiento que es la nostalgia. Dice una canción de Joaquín Sabina: no hay nostalgia peor que añorar aquello que nunca jamás sucedió. La nostalgia, la melancolía, el pensar qué hubiera pasado si, son sentimientos que carcomen el alma, amigos. Son sentimientos que destruyen los pilares de una mente. Y eso fue lo que le pasó a Lucifer. Es que si a mí me hubieran dado la oportunidad de solamente tener un mundo, y es que si yo no hubiera aceptado esta responsabilidad, y es que si yo me hubiera esperado, y es que si no me hubieran dado tantos halagos, es que si en lugar de haberme mandado a este sector de Nemadón, me hubieran mandado a otro, y si hubiera. Imagínense, amigos, lo duro que debe de ser para la mente y el espíritu de un ser que fue creado para prácticamente convertirse en el Dios de 1000 mundos, el tener este tipo de sensaciones, de sentimientos. Imagínense lo fuerte. Y más cuando el tipo tenía problemas de manejo de ego. Se rompió. Y dicen que a partir de ese momento, amigos, él dijo: al carajo con todo, cabrón. Está bien, hay otro más chingón que yo, que lo pongan a hacer lo que yo hago, a ver si tan chingón. Oiga, don Lucifer, de seguro sus lugartenientes, sus ayudantes: don Lucy, no se lo tome tan a pecho, mire, sí, él es un recién llegado, pero usted es más brillante. No, que chingue a su madre. O sea, la envidia. Pasaban años, siglos, miles de años, y el tipo manejando esas ideas. Recuerden que estos seres, amigos, no descansan. Recuerden que estos seres todo el tiempo están lúcidos, no duermen, todo el tiempo están pensando. O sea, estas sensaciones que para nosotros a lo mejor se nos medio curan cuando nos dormimos, y al otro día decimos: ay, no mames, por lo que estaba preocupado ayer. Chingue su madre, no voy a pagar eso. Me voy para otro lado. Dejo a mi pareja.
esa renovación que nos da un buen sueño, o irnos de vacaciones, o irnos a otro lugar, estos seres no lo tienen, porque no descansan. Imagínense a alguien que es envidioso todos los días con la mente activa en eso, constantemente 24/7. O sea, y no fue algo que alguien le implantara, fue algo que él mismo se autoimpuso. Imagínense lo contaminada que estaba ya su mente. Cuando él dice, ok, si este tipo logró en un planeta, en 100,000 años, algo que es un hito para toda la galaxia, pues yo voy a hacer algo igual y algo mejor. Yo voy a hacer avanzar estos 616 mundos en 100,000 años más que lo que se ha avanzado en toda la historia del universo. O sea, por envidia, creó, supuestamente, que ni siquiera fue idea de él, que es lo peor de todo, un plan para emular y superar lo que este ser había hecho en un solo planeta. O sea, hay que ser pendejos para que vean cómo estaba ya de distorsionada su mente, ¿eh? Cómo es que tomó esa mala decisión totalmente con el hígado, si es que estos seres tuvieran hígado, ¿no? O sea, cómo no fue cerebral, cómo no fue mental su decisión. Él dijo, si él lo logró en un mundo, yo lo voy a lograr en un sistema. Un sistema que en ese entonces tenía 616 mundos, ¿ok? Lo que él hizo en el mundo más nuevo, yo lo voy a hacer para todos. Voy a iniciar una revolución espiritual. Muchos creen que la rebelión de Lucifer fue una guerra con disparos. Fue una guerra, no sé, con espadas, ¿no? Fue una guerra aventándose bombas espirituales. No, fue una guerra intelectual. Fue una guerra de conceptos. Pero esa guerra fue terrible. Porque sí, fue intelectual en el plano espiritual. Sí, fue de conceptos en el plano espiritual. Pero las repercusiones de esas decisiones, de esas tomas, de esos pensamientos, acá sí desembocaban en daños, ¿no? Las malas decisiones de un plano afectan al otro. Entonces, cuando a él se le ocurrió la gran idea de decir, pues yo voy a hacer lo mejor que el Anonandek 616 y yo voy a hacer más de lo que él hizo en todos los demás mundos. Y muchos le dijeron a Lucifer, oiga, don Lucy, nada más que hay una cosa. Eso solamente usted lo puede lograr si va en contra de las reglas cósmicas. Si usted deja de seguir el plan que se le asignó. Porque lo que el Anonandek de 616 hizo fue dentro de las normas. Él no tomó atajos. Simplemente lo hizo bien todo. Todo perfecto. Todo bien, al pie de la letra. No perdió el tiempo. Era más brillante que Lucifer. Pues yo a ver cómo le hago. A ver cómo le hago. Pero se va a meter en problemas, Lucifer. Me vale madre. Yo voy a demostrar que sí puedo. Y puedo porque puedo. Y puedo porque quiero. Así. Como pandillero, así como pandillero latinoamericano se portó. Y aquí se va a decir lo que yo diga porque puedo, porque quiero, carnal. Así. Para que vean lo distorsionado que estaba ya el cerebro, la mente, si es que tuvieran cerebro, la mente de este pobre tipo. Por eso es que muchos le tienen lástima a Lucifer. Por eso Juanjo lo blanquea en sus obras, porque le tiene lástima. Pobrecito Lucifer se volvió loquito. Pero no, amigos, aquí se comete un grave error. Si la decisión de Lucifer solamente hubiera afectado al mundo espiritual, entonces pobre pendejo, ¿no? Pobrecito, se sintió feo porque no lo dejaron de adular. El problema fue toda la sangre que se ha derramado gracias a esa decisión. ¿Y cuál fue la decisión que tomó? Él dijo, yo voy a crear un procedimiento totalmente diferente y radical. Ese era el problema, radical, para hacer que todos los mundos de mi sistema a mi cargo, de Satania, que están a mi cargo, lleguen antes que cualquier otro sistema a las edades de luz y vida. Y muchos le dijeron, eso no se puede sin romper las reglas. Me vale madre las reglas. Don Lucifer, pero están los ancianos de los días. Y chinguen a su madre los ancianos de los días.
Lucifer, lo van a castigar. Los ancianos de los días no existen. ¿Cómo? ¿Qué? No existen. A ver, que me castiguen ahorita. A ver, venga uno ahorita que me castigue. ¿Ven? No vinieron, no existen. Lucifer fue el orquestador de la idea del ateísmo. El ateísmo es luciferino. Lucifer, por lo automanipulado y autoengañado que tenía ya su existencia, su mente, su modus vivendi, y tan distorsionada tenía la realidad que empezó a negarla, como lo hacen los sociópatas. Entonces, cuando Lucifer dijo que él quería lograr más que lo del Nanonandek 616, rompió totalmente con la realidad. Y todo el mundo le decía dentro de su equipo, no va a funcionar. No va a funcionar sin romper las reglas. Pues que vengan y me castiguen. Pasaban 4 o 5 años y él decía, ven, no pasó nada. No me castigaron. Dios no existe. Si Dios existe, que venga y me castigue. Y pare lo que estoy haciendo. Pare este plan que tengo. Porque tardó muchos años en ejecutar ese plan, en diseñarlo. Y a cada rato él se regodeaba. A ver, que venga y me castigue Dios. A ver, ¿dónde estás, padre? ¿Dónde estás? Prohíbeme lo que estoy haciendo, cabrón. A ver, deténme. Y como no pasaba nada, nada le pasaba, no tenía repercusiones de nada, había impunidad, pues él se fue creciendo. Y empezó a convencer a otros. Y muchos decían, oigan, pues sí es cierto, cabrón. Lucifer tiene mentándole la madre al padre, a Micael, desde hace 5 años, que empezó con ese plan loco que él dice que va a funcionar y no le pasa nada. Pues por algo será. Tiene razón. A lo mejor en realidad Dios no existe. Porque hay que saber. Aquí hay un detalle muy sublime en esto, amigos. Que ese fue el último detonante de la venganza de Lucifer. Ustedes sabían que qué locura, ¿eh? El 100% de los seres que viven en la primera edad de la creación, ¿recuerdan que hablamos de eso el directo pasado? La primera edad de la creación, ¿qué es? La primera creación que hizo Dios, él solo, para generar millones de mundos perfectos como él, donde viven eones de millones de seres perfectos como él, ¿sale? Donde todo sale bien. Mundos aburridos, mundos supremamente aburridos. La segunda edad de la creación es donde nosotros vivimos, donde hay seres imperfectos. Los más imperfectos, pues nosotros. El más imperfecto de todos, su servidor, ¿no? O sea, para que vean que no me pongo en ningún lugar, más que en el último lugar. Bueno, pues en esta creación, en la primera edad de la creación, todos los seres que viven ahí conocen a Dios. Todos. Lo han visto. Han ido, lo han saludado, lo han tocado, no sé. Lo conocen. Están 100% seguros de su existencia porque han estado ahí con él. A lo mejor un día dicen, voy a ver a Dios, voy a ver a mi papá. ¿Qué onda, pa? ¿Cómo está? No, la chingada, todo perfecto. A chingar a su madre, estoy ocupado. Pero lo han visto. Lo han visto, todos. Los eones de miles de millones de seres de la primera creación están 100% seguros de que Dios existe. Pero en la segunda edad de la creación no pasa lo mismo. No pasa lo mismo. Se especula, se hacen cuentas de que solamente el 20% de la creación, el 20% de todos los seres que viven en la segunda edad de la creación conocen a Dios. Hay un 80% de esta segunda de la creación que no lo conoce, que sabe que existe, que saben dónde está, que saben cómo es, pero no lo conoce. Nunca lo han visto y nunca lo verán. Entonces, cuando Lucifer decía, no me pasa nada, ya empecé con este plan, ya lo estoy redactando,
ya lo estoy preparando, ya estoy haciendo, ya estoy hablando con diferentes gentes de mi sistema, estoy hablando con el que administra el planeta 1, el planeta 2, el planeta 3, los estoy convenciendo, me está dejando hacer todo el mundo y no me pasa nada. ¿Eso qué explicación tiene? Dios no existe. Los ancianos de los días, pues a lo mejor existen o no, pero que chinguen a su madre. Micael, sí, Micael existe porque es mi papá, pero a lo mejor ni Dios es. A lo mejor es uno como yo. Empezó a dudar, empezó a ser agnóstico, empezó a ser ateo. Y como no le pasaba nada, y como no tenía consecuencias de nada, eso fue reforzando su locura. Y los que estaban alrededor de él, que primero le decían, es imposible, no lo haga, nos van a castigar, está mal, empezó a decir, oye, pues como que este cabrón tiene razón, no le pasa nada. Lo mismo que pasa alrededor de los grandes criminales de nuestra historia. ¿Por qué los tiranos se convierten en tiranos? Porque nadie les hace nada, porque todo el mundo les deja ser, porque no sufren las consecuencias, porque pareciera que al principio todo les sale bien. Y aquellos que a lo mejor estaban ahí por miedo o dudosos, cuando empiezan a ver que los tipos empiezan a engrandecer y no les pasa nada, y no les pasa nada, y no les pasa nada, dicen, pues yo con este cabrón, yo con este es mi nuevo Dios. Eso fue lo que pasó con la gente que rodeaba a Lucifer. Muchos de ellos con nombres muy bien conocidos por nosotros: Satanás, Baal, Belial, etcétera, etcétera. Que en realidad eran seres Lanondandex, que no eran ni malos ni buenos, hacían su trabajo, pero que se vieron deslumbrados por Lucifer. ¿Por qué? Porque además de que siempre dijeron que Lucifer era bien chingón, y además de que él dijo que iba a hacer una revolución intelectual, espiritual, y que no le pasaba nada, empezaron a confiar en su palabra. Oye, sí es cierto, Lucifer ya tiene 25 años diciendo esto y no le pasa nada. Oye, ya tiene 500 años, oye, ya tiene 1000 años, oye, ya tiene... Y pasaron 250,000 años desde que empezó la idea. Yo voy a hacer un sistema que logre que más rápido que nadie, en toda la historia de este universo, todos los mundos a mi cargo se vuelvan perfectos, para superar lo que hizo el 616. Porque yo soy más chingón, porque soy Lucifer, cabrón. Soy Lucifer. Y a mí todo el mundo me ha dicho que soy bien chingón. Y nadie me va a convencer de lo contrario. Y aquí yo no sé quién fue el culpable de haberlo dejado hacer. Porque a mí me podrán decir los seres espirituales superiores que 250,000 años para ellos son como 3 días para nosotros. A mí me podrán decir los seres espirituales, los verdaderos dioses o los semidioses, que para ellos 250,000 años es como un día para nosotros, o como una hora, o como un minuto, o como un segundo. A mí me podrán decir eso. Y para muchos seres humanos eso bastará y dirán, ah, bueno, pues sí es cierto. ¿Para qué me quejo? Pero yo no soy así, amigos. Yo no soy así. Si algún día tengo la posibilidad de en algún mundo mat tener esta charla con algún maestro, que ojalá sea un maestro que me permita discernir al respecto, y me digan, es que miren, ustedes se quejan mucho, pero en realidad la rebelión no hizo tanto daño. Yo no sé, amigos, quién fue el que permitió que pasaron 250,000 años de nosotros para que dejaran hacer lo que quisiera este sujeto. Yo no sé. Lo único que sé es que si para ellos fue un instante, si para ellos fue un día, si para ellos fue un minuto o fue un segundo, aún así debieron de habernos salvado. Aún así debieron de haber evitado que esto pasara. Y yo les voy a poner a esos seres un ejemplo. Muchos ejemplos les puedo poner. Aquí en Urantia, aquí en la Tierra, ha habido seres humanos, la mayoría de ellos bomberos, que sin conocer a nadie, que sin saber el nombre de nadie, en un segundo
han optado por dar la vida por ese alguien. Y lo han sacado de las llamas para ellos quedarse dentro del incendio. Aquí en Urantia ha habido guerreros que a lo mejor sin conocer a nadie de su propio ejército, sin saber su nombre, han ido y se han arrojado en un segundo sobre una granada para salvar a su pelotón. Aquí en Urantia, aquí en la Tierra, ha habido seres humanos que han arriesgado su vida para sacar a un desconocido de los escombros de un terremoto. Y un segundo después que lo sacaron, les ha caído una barda encima y les ha costado la vida. Yo no sé qué represente un segundo para los seres del paraíso. Yo no sé qué represente un minuto para los seres del centro de la galaxia. Yo no sé qué represente un día o una hora para los seres de las constelaciones. Lo único que sí sé es que aquí, en este planeta, que muchos consideran uno de los menos civilizados del universo completo, que en la vida vamos a poder parecernos al 616. Cabrones suertudos. Aquí suceden cosas que demuestran cómo un segundo vale la pena. A veces hasta una fracción de segundo. Yo no sé si para ellos valía la pena dejar correr ese segundo. JJ Benítez Fans, el mundo en evolución. Con los sueños en alto está con una revelación. JJ Benítez Fans, nunca nos van a callar. Nuestra voz siempre sonará con él.